Muy buenos días y bienvenidos a otro segmento de Adelante Inmigrante. Con ustedes, como siempre, la abogada Laura de Paz Cabrera, aquí con un episodio muy especial. Como siempre decimos, que compartan este programa, que le avisen a sus vecinos, a sus seres queridos, a las personas que o son inmigrantes o que apoya a la población de inmigrantes, porque el motivo de este programa es proporcionar información y educación, porque un pueblo educado es un pueblo poderoso. Como siempre decimos, por favor comenten qué temas les gusta, si les gusta el contenido de este programa, y para que sepan que esa invitación no es en vano. Hoy precisamente tenemos un episodio basado en unos comentarios que nos han dejado en segmentos previos acerca de temas que les gustarían ver. Así que directamente por petición popular el contenido de hoy. Como saben los que nos están viendo regularmente, yo soy abogado de inmigración y socia principal del bufete George y Cabrera, con oficinas en la ciudad de Gainesville, en el estado de la Florida. El tema de hoy precisamente tiene que ver con qué exactamente está pasando en la frontera. Y bueno, para los que no se saben la geografía, que aquí no estamos para juzgar, la ciudad de Gainesville, donde estoy ubicada, queda en el mismo medio del estado de la Florida. Y por lo tanto no queda nada de cerca de lo que es la frontera entre los Estados Unidos y México. Y por lo tanto mi conocimiento a nivel íntimo de los asuntos que están sucediendo es limitado. Y conociendo mis limitaciones, tenemos el gran placer de tener un invitado especial en el día de hoy, un abogado de inmigración con su oficina en el estado de Arizona. Otra lección de geografía, queda al ladito en el mismo border de los Estados Unidos y México, y por lo tanto tiene más conocimiento para poder contestar esa pregunta que muchos nos han hecho, exactamente qué es lo que está pasando en la frontera. Entonces vamos a entrar directamente al tema, y antes que todo, para presentar al estimado Rubén Reyes un poco acerca de él. Él es americano de primera generación, parte de padre, el cual fue criado por su abuela de parte paterna, la cual nunca tuvo ninguna educación formal. Sin embargo, ella le enseñó a él de las más valiosas lecciones de la vida, incluyendo la humildad, paciencia, compasión y el perdón. La vida de él en la frontera entre El Paso y la Ciudad Juárez en México, en la frontera como tal, dejó en él una impresión fuerte y perduradera en cuanto a asuntos teniendo que ver con la justicia social, política de migración, política de la frontera, el derecho a abogado y el proceso legal que cada individuo se merece y debe tener. Él abrió su práctica enero del 2012. Su trabajo en cuanto a la ley de inmigración se enfoca en peticiones familiares, visas humanitarias, defensa a un asunto de expulsión o de deportación, apelaciones a lo que es el BIA, el Board of Immigration Appeals, y representación en el circuito número 9 y el 5º en los Estados Unidos. Él da servicio voluntario con los consulados mexicanos en Arizona y estuvo un año bajo contrato con el consulado guatemalteco para información acerca de los detenidos, que sepan sus derechos, y presentaciones al sur de Nuevo México en centros de detención durante el tiempo de la administración previa y la póliza que tuvieron acerca de la separación familiar. Entonces estamos muy agradecidos que Rubén ha tomado su tiempo para estar aquí con nosotros y hablarnos un poco acerca de, como dije Rubén, una pregunta que nos hacen mucho en este programa, y eso es exactamente qué es lo que está pasando en la frontera. Escuchamos, Rubén, en noticias se oye mucho cosas como, bueno, la crisis en la frontera, las caravanas, pólizas que vienen y se van, y casos en corte, y asuntos que se implementaron y ya se han quitado, y vuelvo de nuevo. Y para mí, mi perspectiva, mucho de este enfoque en lo que es la frontera sur de los Estados Unidos, y vamos a generalizar, hay muchas fronteras de los Estados Unidos, vamos a enfocarnos en este segmento entre México y los Estados Unidos. Para mí, mucho de esto surgió, digamos, en cuanto a escucharse a diario durante la administración previa y hasta cierto punto durante las elecciones antes de que la administración previa se instaló como administración de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, ¿es que estamos en realidad en una crisis,
¿O son estos temas y asuntos que siempre han existido y ahora se están enfocando un poco más en lo que es las noticias y la comunidad como tal? Pues primeramente gracias por la invitación. Muy alegre por estar aquí, por ser invitado a todos ustedes viendo este programa. Espero que sea algo de valor por la información que vamos a brindar. Y esa pregunta de lo que está pasando aquí en la frontera del sur, de cierta manera yo digo que es como siempre ha pasado. Siempre han llegado inmigrantes, siempre llegan en olas, más bien empiezan como en el tiempo de lo que es otoño y para la primavera ya empiezan a parar por el calor. Hay el riesgo de salud y hasta pues el riesgo de muerte que uno lleva cruzando la frontera aquí de Arizona en ese tiempo, en esa temporada. Pero también estamos viendo que hay más, no tanto por la política entre los Estados Unidos, que creo que afectó algo, pero lo que estamos viendo de lo que es las políticas en los varios países latinoamericanos, caribeanos, o sea, del Caribe, y todas sus crisis que están pues, por lo que es un sentimiento de desesperación. Están buscando salvo y están llegando a lo que es la frontera de los Estados Unidos, tanto como El Salvador, tanto como Honduras, tanto como Haití en estos momentos, Cuba. Vemos que hay un poco más de gente, pero por decir que es una ola tremendo que nunca jamás se ha visto. Siento que eso también tiene algo que ver con la de serlo como una sensación en las noticias. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Que lo escuchamos más, pero sí, o sea, la frontera siempre ha existido. Y sí, muy interesante porque las dinámicas y lo que está sucediendo en otros países también resultan en ola o en, digamos, un sector de personas que anteriormente tal vez con tanta frecuencia o en tanta magnitud no habían intentado presentarse anteriormente. En ese punto, ¿quiénes son los individuos que se están presentando en la frontera? O sea, niños, mujeres, hombres, y entiendo que esta pregunta es muy complicada y no es una respuesta pero ¿por qué? O sea, ¿por qué motivo? Sabemos que en inmigración hay asilo, sabemos que hay inmigración económica por falta de trabajo o por pobreza. Si se puede generalizar, si es posible, ¿qué tú estás viendo en cuanto al quién y el por qué? Hay una buena mezcla. Las razones son bien mezcladas, como usted dijo, por razones económicas, tanto también por razones de seguridad, por amenazas que han recibido, extorsiones que existen en su país, a su familia o a ellos mismos, tanto también por no tener dónde dormir, por lo que son los desastres que han pasado en varias áreas del mundo. Y vemos de que esta gente viene tanto como solo, con sus esposos, con sus familias, tanto como los niños solos, ya a la frontera, buscando entrada por la desesperación de los padres que piensan que no lo van a dejar entrar o que los van a tener por mucho tiempo, quieren que sus hijos salgan salvo, entonces hasta que ellos también mandan a sus hijos que se presentan solos. O sea que la mezcla es total y profundo, tanto como las razones. Pero sí estamos viendo de que un nivel de desesperación existe, en lo cual no se sienten seguros en México. Hay mucho, mucho crimen, hay mucha gente que se siente amenazada por lo que está pasando ahí en la frontera, los diferentes carteles, organizaciones delincuentes de que están extorsionando a esa misma gente que están buscando un lugar de seguridad en sus propios países, siendo víctimas en México, esperando lo que es su turno de entrar o el intento de cruzar. Listo. Sí, y uno de los temas que de hecho un poco más abajo en el orden, pero que vale la pena hablar en el momento, es que mucha gente, y esto sí se sabe, pero tal vez no todo el mundo, hemos hablado en este programa anteriormente que para un ser humano solicitar asilo, lo que es asilo político o asilo de temor creíble de persecución, amenazas, violencia, básicamente no pueden vivir en su país de origen porque temen por su seguridad, ¿por qué no? La ley de inmigración de los Estados Unidos, la cual ha estado como ley por muchos años, no es nada nuevo, exige que una persona tenga que estar físicamente presente en los Estados Unidos para poder hacer esa solicitud, para poder pedir ese albergue, ese estatus, digamos, de asilado.
Pero lo que vimos con la administración previa es este concepto nuevo de un regrese y quede en México. Ya acabas de mencionar esperando su turno. Creo que los signos en inglés MPP, Migrant Protection Protocol, lo cual tiene un nombre para mí un poco desingenuo, ¿no? Que protocolo para la protección del migrante. Pero en realidad lo que hemos visto y lo que los reportes es en realidad que es la situación donde menos protegido está esa población, porque esencialmente, si no mal entiendo, vienen, se presentan, quiero pedir mi asilo, quiero solicitar, y le dan un número, un turno, una cita, una audiencia en algún momento en el futuro, no muy cercano en muchos de los casos, y esas personas se regresan a esperar su turno en lo que es México. Ese programa vi que paró y volvió. ¿Cómo has visto eso? O sea, ¿qué impacto ha tenido eso, tanto en la seguridad de esas personas y en el clima en general en cuanto a lo que es las relaciones entre fronteras? Pues es complicado. Primeramente, la ley de asilo es complicado y preguntándole a un abogado de inmigración es como que un juego de ping pong, o sea, que ha cambiado de tal, de cual, de tal, de cual, de que estos califican, ellos no califican, que la ley va a requerir tal y que la ley ya no va a requerir cual. Entonces, por empezar, es complicado la ley de asilo. Dos, estas personas es muy difícil para que puedan recibir una asesoría por un abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos. Muchas veces uno tiene que ir para que ellos consigan a alguien de confianza, para que ellos hablen de confianza. Es muy difícil, eso no veo mucho. Así hay organizaciones y abogados de gran corazón que lo están intentando hacer, pero también tenemos las dificultades de la pandemia, que también ha causado mucha gente de darle pausa a dar ese tipo de asistencia en persona, y también en varias veces ha cerrado la frontera. Entonces, o sea que por todas esas complicaciones es muy difícil y la gente vean de que este proceso no es rápido. Ahí muchas veces se sienten como no tienen justicia por la manera de que se desarrolla, lo limitado que ellos tienen para presentar un caso, lo limitado que ellos tienen para obtener un consejo legal, y tanto para poder presentar sus evidencias. Para mucha gente vean como ese sistema muy fallada, tanto como pues yo le digo que yo lo veo que es absolutamente en contra de lo que debe de ser el proceso de asilo, de lo que hemos firmado en la Convención Antitortura internacionalmente. O sea, que nuestras obligaciones requieren que los tomamos aquí entre los Estados Unidos para que puedan pedir asilo. O sea, de que las cosas van muy al contrario de lo que yo pienso. La Corte Suprema dejó que se reiniciara ese programa de esperar en México, y ahora la gente, por decir, están sufriendo tanto como yo creo que la reputación de los Estados Unidos, que también ha sufrido bastante, no nomás en los pasados 4 años, pero estamos ya viendo lo que son los efectos de las políticas de la administración anterior. Ya, no, definitivamente. Y las condiciones, según mi entendimiento, las condiciones de esos pueblos en la frontera, ¿no? Donde estas personas están teniendo que refugiarse, o sea, personas que están muy, muy lejos de su casa. Como dijiste, carteles, personas con intenciones muy, muy feas, aprovechándose de lo que es una población vulnerable, inmensamente vulnerable, y el gobierno de nosotros está hasta cierto punto sancionando esas actividades. La Corte Suprema, y no sé si yo no tengo mucho entendimiento acerca de esto porque no he investigado a fondo, pero la Corte Suprema, la orden dejó, como siempre en la ley, deja algún huequito donde se pueda argumentar y tratar, sea administrativamente, sea a nivel de legislación, de mejorar, porque tengo entendido, o sea, la administración Biden dijo que ya, no, y eso se peleó hasta el punto que la Corte Suprema ya emitió esta decisión que sí, que se puede. Sí, esa batalla se sigue peleando, me imagino. Sí, sigue peleando, pero por lo pronto, mientras que siga esa pelea, va a seguir con este programa como existe. Entonces, la gente va a tener que esperar, me imagino que no es la última palabra, pero ya vemos que la Corte tiene lo que es el punto de vista de que este programa
constitucional, no viola ninguna ley estadounidense y que se puede hacer y por razones de seguridad, por decir, por la pandemia y varias otras consideraciones que estaban de acuerdo que se seguiría hasta que esta administración toma los estudios suficientes para poder mostrar, comprobar que su proceso es mejor y que lleva menos riesgo. O sea que van a seguir el pleito, pero creo que ahorita la problema es que todavía existe y la gente que están llegando a las fronteras del sur lo van a tener que vivir si quieren un proceso administrativo de los Estados Unidos a lo que es pedir asilo. No, cambios bien grandes que nunca se habían visto. O sea, por lo menos en mi carrera como abogado de inmigración, yo nunca había visto algo semejante, que uno viene a pedir un asilo y viene a pedir y es hasta cierto punto discriminatorio completamente en la persona que se presenta, porque alguien entra con visa por Nueva York y pone una petición administrativa y es completamente distinta la experiencia, ¿no? Es bien enfocado y es bien difícil como que aceptar que no es targeted, o sea, no es dirigido específicamente a eliminar o hacerle mucho más difícil a un sector específicamente en cuanto a país de origen, nacionalidad, color, digamos, por que es limitado a lo que es la frontera del sur. En la frontera de Canadá no hacen eso, no hacen espérese en Canadá, ¿no? No, para nada. Vemos lo que es esas consecuencias y estoy de acuerdo que no es una política de que no considere color, raza, idioma, país. Ya. Rubén, ¿qué recomendaciones se le puede dar? O sea, este programa es un poco en español y una de las metas es para que alcance más allá necesariamente de las personas que ya están aquí o ya emigraron, sino a personas que tienen acceso a las plataformas tecnológicas que lo puedan ver. ¿Qué recomendaciones uno le puede dar a una persona que, bueno, está en Honduras, está en Nicaragua, está de viaje por un país y esté intentando, queriendo con la meta de presentarse a la frontera sureña y pedir un asilo? ¿Qué recomendaciones, o sea, conceptos básicos que se me ocurren, que tampoco uno dice básico, pero uno en lugar de esas personas no es nada de básico, pero consultar de antemano, buscar información, ¿qué cosas se puede hacer, si es algo, en tu opinión, para mejorar la experiencia, para que se le haga un poco más fácil llegar a la meta, o de manera de precaución de qué hacer, qué no hacer? ¿Se te ocurriría algo que como recomendaciones que se le puede dar a esa población de personas que se van a enfrentar con un puerto de entrada al sur? Sí. Gracias por la pregunta, Laura. Primeramente, no cree el vecino, las noticias, todo tiene un nivel de sensación que es afuera de lo que es la verdad. Ahorita el sistema de asilo estadounidense está quebrada. No es algo que tiene un protocolo que se lleva a cada caso. Y sí hay familias detenidos, tanto como familias que los dejan salir después de ser procesados. También hay personas que tienen más de 7 meses detenidos y apenas están dando el proceso de entrevistas de temor. No califican por fianza y puede ser que hasta cumpliendo con comprobar su temor en esas entrevistas, no les están dando fianza o fianzas altísimas, 40, 50, 60 mil dólares. O sea, y eso se tiene que pagar en efectivo. Dando como llegando a la frontera, mucho cuidado con quien usted confíe. O sea, de que mucha gente no les están tratando de ayudar, más bien les están intentando de robar y no es tan fácil como uno pagar un coyote. Estamos viendo pero hartos reportes de que gente están pagando 5, 7, 10 mil dólares, o sea que efectivo americano, estadounidense, y solo para que los crucen de la frontera y los entregan a la patrulla fronterizo. Entonces, en vez de estar con lo que fue el trato de que los iban a llevar hasta Nueva York o a Gainesville o lo que sea, solamente los están cruzando de una frontera a la otra, cruzando el río, por decir, o esa línea imaginaria que existe en la tierra,
y para que los agarre la patrulla fronterizo y luego ya empieza lo que es el detención y muchas veces la desesperación. Las personas que están detenidos, por lo pronto ahorita están pasando por una cuarentena de 2 semanas. Es muy difícil que se comuniquen con sus familiares. Si ellos no tienen el número grabado, también es muy difícil para que ellos se puedan comunicar porque no tienen el medio ni la manera de poder investigar a quién le van a llamar o cómo van a llamar. Y todas las llamadas están grabadas. O sea, de lo que se platica en esa llamada se va a grabar y se puede utilizar en contra de la persona que está detenido. Si ustedes pueden contratar un abogado, por lo menos por una consulta, hazlo. Hay muchos abogados que no cobran la consulta, hay abogados que sí lo cobran, y ahí depende de lo que es el tiempo que le dan a uno y las preguntas, la cantidad de preguntas que están dispuestos a contestar. Pero para que usted entiende, tanto por todo eso, también sigue el título 42, que es un proceso de expulsión inmediato o lo más pronto posible por razones de la pandemia, y esas personas que caen bajo esa categoría del título 42 no reciben ningún proceso migratorio, ninguna entrevista de temor, no importa la razón por qué ellos se vinieron, y los expulsan a su país de origen lo más rápido posible. Entonces, por todo eso, es importante que ellos sepan cuál exactamente son sus derechos, su caso, y si ellos seriamente quieren seguir con su plan, ya sabiendo cuál es la situación en verdad, no la situación platicado por las entrevistas o por la tele o por las noticias. Increíble, sí, o sea, imagínense, paga $5,000, $10,000 americanos, llega bajo título 42, una orden de expulsión, ni siquiera poder argumentar el porqué, o sea, y que sí, tienes toda la razón, a personas que se van a aprovechar y en la desesperación el ser humano es naturaleza humana, o sea, quiero salir de esta situación y cuando alguien me hace una promesa disfrazada en algo es muy difícil, entonces asesorarse bien, si puede, tómese el tiempo de consultar, si puede hacerlo ni siquiera antes de llegar, o sea, para verificar bien cuál es su situación, cuáles son sus derechos, qué opciones vas a tener y saber qué hacer. Esa cuarentena de 2 semanas es por la pandemia. Sí, exacto. Yo he visto mucho por Facebook, por redes sociales, trato de evitarlo, pero eso de que, bueno, el COVID, el problema de la pandemia en los Estados Unidos es por toda la gente que está llegando a la frontera y los Estados Unidos lo está dejando salir, están trayendo todo el COVID, pero están en cuarentena 2 semanas, o sea, no, tampoco es así, información, como dijiste, sensacional y absolutamente falsa, pero bueno también saberlo. Rubén, la última pregunta y después cualquier otra cosa que quieras mencionar, aquí va a estar libre de hacerlo. La palabra en inglés es misconceptions, pero y hablamos un poco, acabas de mencionar algunas, pero hay algunos entendimientos que en tu práctica tú has visto que personas que se presentan tienen o creen y están completamente erróneas y esta tal vez afectaría la decisión de esa persona a venir. El ejemplo que mencioné cuando estábamos preparando este programa era en mi oficina muchas personas han venido que se presentaron a la frontera sureña con un niño menor de edad. En algunos casos dieron entrevistas de temor creíble, en algunos no, pero están convencidos que el hecho de que se presentaron con un menor de edad los califica para una residencia. O sea, después de hacer el análisis legal que me toca hacer, petición familiar, caso de asilo, cualquier opción legal que tengan, llegar a la conclusión que no, una insistencia de que no me presenté con un niño. Ya, problema solucionado. Y es algo que he visto yo comúnmente y siempre pregunto, ¿dónde usted escuchó esto? ¿Dónde? O sea, bajo la ley, mi conocimiento, no soy todos los estatutos, pero yo no entiendo de una ley, una política que exista, que diga usted se presenta con un niño y ya automáticamente tiene albergue y estatus permanente en los Estados Unidos. Hay otros que de los cuales tú conoces que también es información que puede que la persona base su decisión de tratar de entrar o de presentarse en algo que es falso. Algunos temas comunes que ves. Bastantes. Y gracias por la pregunta porque creo que es sumamente importante. Yo digo que hay varias nudos, o sea que como varias
puntos de comunicación que recibe el pueblo y que ellos se basen sobre esa información. Yo sé que hay gente en sus propios países, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, por ejemplo, que hay gente ahí que están diciendo que eso es lo que está pasando. Entonces, si usted se mueve ya, si usted paga ya, si usted se moviliza ya, usted puede calificar bajo este plan inventado por vender el pasaje, por vender lo que es llegar a la frontera, para vender esas esperanzas falsas. Y eso lo he escuchado bastante, que la gente no es que escucharon por un noticiero, pero porque lo están escuchando en las calles de sus propios pueblos, de esta gente que están vendiendo ese servicio. Tanto también como las personas que llegan y piensan que ya por cruzar a los Estados Unidos los detengan, que van a poder calificar por una fianza. Y eso lamentablemente no. Hay mucha gente, bastante gente, que los están deteniendo y hasta después de pasar sus entrevistas o peleando un caso de asilo, si les han dado una fianza de 50,000 por decir, no lo pueden pagar, se quedan encerrados, reciben un orden de deportación por perder el caso y ahora más desesperados porque pues no lograron ninguna de las metas. Llegaron, cruzaron, fueron detenidos, fue un costo tremendo de lo que es psicológicamente, emocionalmente. Mucha de esta gente nunca jamás en su vida han sido detenidos o encerrados en algún cárcel. Entonces, para ellos la experiencia es un trauma completo. Si la gente está enferma, si tienen diabetes o otros problemas de salud, no cuenta con los centros detenidos de que le van a dar su medicamento en un tiempo o de alguna forma que usted se va a mantener saludable. O sea, de que todas esas son cosas que la gente está asumiendo, que piensan que es lo que pasa llegando acá, cuando en verdad es un rollo de desesperación. Para mucha gente se sienten súper aislados y pues también imagínense como fueron el punto de un chiste muy cruel, muy cruel. Ya. Asombrante, asombrante. Bueno, de este tema, como se puede imaginar, podemos seguir horas y horas, pero un programa de corto plazo, no podemos estar aquí todo el día y sobre todo para estar muy conscientes del tiempo que nos ha brindado Rubén en participar hoy con nosotros y darnos esta información desde su oficina en Arizona. Para los que estén interesados en comunicarse con Rubén, vamos a publicar todos los detalles en tanto los comments aquí en Facebook y en YouTube, por si se quieren comunicar directamente. Rubén, final thoughts, últimas cosas que te gustaría decir acerca del tema, de tu bufete, cualquier cosa con nuestra audiencia. Pues primeramente muy agradecido por la invitación, Laura, y a todos ustedes. Lo peor que ustedes pueden hacer es confiar en alguien que no tiene nada que ver con el proceso. Hablan con un abogado de inmigración, infórmense, no cuentan con notarios y para conocer sus derechos. O sea, de que ya aquí los Estados Unidos es un país de leyes, pero tanto como la justicia, como decía mi abuela, la justicia en veces no es ni justo ni parejo. Entonces hay que tener lo que es ese respaldo y ese respaldo que le puede proteger, que le puede guiar y ojalá evitar lo que son problemas o sufrimientos que usted podría haber evitado si tuviera la información antemano. Les deseo a todos ustedes viendo este programa salud, bienestar y las bendiciones de lo que son los tiempos festivos de aquí donde se encuentran ustedes y la bendición de que cada día le vaya mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Rubén, y tiene todo el sentido. Es un proceso, y lo digo siempre en este programa, estos procesos son demasiado importantes para poner confianza mal puesta en alguien que no tiene su mejor interés. Notarios, agentes, programas de estafador, asesores, y la realidad es que hasta cierto punto hay algunos abogados que tampoco son los mejores. Rubén y yo, ambos somos miembros de una organización aquí en los Estados Unidos, AILA, que es American Immigration Lawyers Association, Asociación de Abogados de Inmigración, y tenemos un listado de abogados que somos miembros, los cuales da un nivel de credencial, no de que estamos afiliados con una organización donde somos abogados que realmente conocemos y que le vamos a dar el consejo
verídico. Aquí en mi práctica, igual que en la de Rubén, yo no vendo promesas falsas. Lo más importante para un cliente, un prospectivo cliente, es que esté informado acerca de las opciones, si hay, los obstáculos, cuáles son, y los riesgos, porque todo trámite conlleva un riesgo y vale la pena asesorarse muy, muy bien. Nuevamente, Rubén, miles de gracias por estar aquí con nosotros. Y a los que nos ven, nos vemos el jueves que viene siempre a las 9 de la mañana para otro segmento de Adelante Inmigrante, y hasta ese entonces sigan con fe, sigan luchando, sigan buscando información y educación, y sigan siempre Adelante Inmigrante.